¿Usted tuvo ocasión de hablar con el Papa Francisco de una forma quizás más privada al respecto de esta connivencia que usted señalaba? Mire, debo decir que no tenga dudas que aún hoy, a ver, el Papa Benedicto XVI fue un papa que tenía la imagen de ser un hombre de derecha y sin embargo la gran colisión y por el cual él decide enfrentar es cuando suceden los abusos sexuales que pinta después la película que gana el Oscar. Fue Spotlight. Benedicto el que se puso en... Spotlight. ¿Cómo? Exactamente, fue Benedicto XVI el que se puso al frente y no tuvo ninguna protección esos sacerdotes que habían cometido ese hecho. Yo creo que en ese aspecto la Iglesia va evolucionando hacia esos temas que seguramente existen y que debo decir que deben seguir existiendo. Sin duda, sin el amparo de ninguna, yo al menos como laico no lo ampararé nunca y combatiré esos temas porque es un abuso que se da desde desde la autoridad, ¿no? Que es mucho más grave que otra situación, porque uno cree que el sacerdote, el obispo, es un hombre santo, entre comillas, y suceden estas cosas, no pueden suceder y no deben suceder. Y yo siento que de Benedicto XVI en adelante, medio la conducción de la Iglesia Católica se ha puesto firme en estos temas. Puede haber sucedido anuencias de obispos, de cardenales, de eso no tengo duda. Pero siento que en el balance entre Benedicto XVI y Francisco se ha ido evolucionando bastante en esta situación. Y ya que señala usted a Benedicto XVI, quien recordemos abdicó de su papado, el Papa Francisco, usted como persona cercana a él, ¿cree que le hubiera gustado abdicar antes de morir, digamos, en el cargo? ¿Que al Papa Francisco, si hubiera sucedido eso, dice usted? Si le hubiera gustado abdicar antes de morir en el cargo. ¿No tiene usted noticias al respecto? No lo tengo, pero yo creo que no le debe haber pasado por su cabeza y por eso no lo hizo, pero mire, le voy a ser honesto. Adelante. Yo estaba preparado hace 2 semanas en mi cuerpo, en mi mente, que sucediera lo que ha sucedido hoy, pero le juro que después de verlo al Papa el día viernes, el Viernes Santo, el sábado, el domingo de Pascua, mi mente y mi cuerpo no estaban preparados para la noticia que recibo hoy a la madrugada de Argentina, porque yo pensé que había logrado sobrepasar los problemas de salud. Y eso le debe haber pasado a muchas personas, porque ha sido conmocionante así de golpe lo que pasó hoy, a pesar de que le veíamos un deterioro en la salud. Pero esto con honestidad le digo, es lo que me pasa a mí y conversándolo con muchas personas hoy, les pasó algo parecido. En las últimas horas el Papa se había mostrado con una gran mejoría. Porque, Eduardo, entonces, cuéntenos cuál era su relación exactamente con el Papa Francisco. ¿En qué momentos se conocieron? ¿Cómo era su contacto, el que habían mantenido? Bueno, yo lo conocí a él cuando asume como obispo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo voy a visitar con una gran amiga de él, la doctora Alicia Oliveira, que fue defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, por una situación que estaba pasando en un barrio muy humilde, en un barrio de emergencia, que estaban queriendo vender esos terrenos para que se construyan hoteles 6 estrellas, sin pagarle a los que vivían en ese barrio lo que realmente valía, porque era un barrio, es un barrio, todavía está, en un lugar de mucha cotización urbanística. Y bueno, él inmediatamente se puso a disposición y resolvió la situación como no podíamos resolverla desde la cuestión legal. Él decidió que en ese lugar
que habían asesinado a un sacerdote muy importante en el catolicismo de la ciudad de Buenos Aires, el padre Carlos Mujica, poder trasladar el cuerpo del padre Mujica, que estaba enterrado en el cementerio de la Recoleta, a ese lugar, a ese barrio, y catalogarlo de jurisdicción eclesiástica, por lo cual no pudieron desalojar ese barrio. Me gustó mucho esa actitud que tuvo él en ese año 97, y a partir de ahí empecé a conversar cosas más específicas con él y construir una relación, siempre vinculado a... Él ha sido un hombre muy sensible socialmente, y entonces tuve la posibilidad de, cuando él ya fue ungido como el sumo pontífice, como el Papa Francisco, de frecuentarlo, de poder hacer de puente con muchos sectores de la sociedad argentina. Y en el año 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me nombró embajador ante la Santa Sede, y cargo que llevé muy con orgullo, y que allí, viéndolo a él actuando, trabajando todos los días, me acuerdo que el día que yo llegué, él anunció que iba a mediar a pedido de Barack Obama y de Joe Biden entre Estados Unidos y Cuba para lograr que la apertura de las embajadas. Lo vi tan comprometido en terminar con lo que él denominaba la Tercera Guerra Mundial en etapas, que era lo que azotaba en ese momento el ISIS, que era un ejército irregular de fanáticos sunitas musulmanes, y el Papa puso el cuerpo y a su vez también al lado de los que desesperadamente huían de esa violencia que generaba el ISIS en Libia, en Irak, en Siria, y el Papa viaja a Lampedusa, que era una isla italiana muy cerca del África, y visibiliza las víctimas de esa violencia que llegaban en barcazas por el Mediterráneo a las costas europeas y que eran rechazados. Cosa que el Papa pide, ellos son nuestros hermanos, y denuncia que el Mediterráneo se estaba convirtiendo en un cementerio, porque la mitad de los que salían de los puertos de Libia, de Siria, de Irak, se morían en el mar. Ver ese Papa que era la voz de los que no tenían voz, me hizo ir comprometiendo cada vez más con él. Esa es mi visión del Papa Francisco, y hoy debo decirle que en este mes que él ha estado enfermo, en Buenos Aires muchos me reconocen como un defensor del Papa Francisco, y lo que más me ha llamado la atención en estas horas, en estos días, es que gente no católica de distintas religiones, judíos, musulmanes, agnósticos, me paraban en la calle y me decían que pedían por la salud de él, que nunca pensaban que él iban a quererlo tanto al Papa, siendo que ellos no eran de la religión católica. Yo creo que eso es una gran virtud de Francisco, que hoy lo lloran católicos y no católicos. Y Eduardo, eso